Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez. Te invito a escuchar esta explicación. Génesis capítulo número 5. Los descendientes de Adán. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo parecido a Dios mismo. Los creó hombre y mujer y les dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios dijo, se llamarán hombres. Ese es el nombre que Dios les da a su creación. Adán tenía 130 años cuando nació su hijo, al que le llamó Set, y que era parecido a él en todo. El decir que se parecía a él era que tenía las mismas actitudes, la misma capacidad que Adán. Recordemos que Set pues ya era el tercer hijo, porque ya Adán había tenido a dos hijos, a Caín y Abel. Recordemos que Caín había matado a Abel por la envidia de que no le había gustado que el Señor, nuestro Dios, aceptara la ofrenda que Abel le había proporcionado. Y Caín, por esa envidia, lo mata, invitándolo a dar un paseo en el campo, y así se deshace de su hermano. Vemos cómo la maldad existe en el ser humano desde la creación, que fue inyectada por el maligno. Y nos dice aquí que Adán tenía 130 años. Las edades que nos están proporcionando en este capítulo son edades relativamente. No podemos decir con exactitud que esa era su edad. Si ustedes se dan cuenta, nos están mencionando edades muy concretas, casi cerradas, si son terminación de 5 o de 10, no nos mencionan otra numerología. Eso es importante para que ustedes tomen en cuenta de que los años que cada uno de estos personajes tiene una relación de solamente de tiempo, no es con exactitud, no son edades exactas. Dice que en el versículo 4, que después de esto Adán vivió 800 años más. O sea, no vivió 801, ni 802, ni 803, 800 cerrados. Vuelvo a repetirles que las edades que se están mencionando aquí en tiempo son edades probables, no exactas. Dice aquí que a los 800 años tuvo hijos e hijas. Así que vivió 930 años en total. Se dan cuenta cómo dice 930 y no dice 929 o 931, ¿no? Entonces es muy importante eso irlo aclarando. Así que vivió 930 años en total. A esa edad murió. Esa es la edad que se le da a Adán, de 930 años de vida. No podemos tomar verdaderamente que Adán haya tenido esa edad explícita y en concreto. Después de Set, en el número 6, que Set tenía 105 años cuando nació su hijo Enos. ¿Se dan cuenta cómo manejan el 105 o cifras terminadas en 0? Después de esto, Set vivió 807 años más y tuvo otros hijos e hijas. El número 7, que sabemos que significa plenitud. Así que vivió 912 años. El número 12, que tiene la relación o la correlación de una asamblea, cuando lo vemos ya íntegro con los 12 discípulos o los 12 meses del año. Así que vivió 912 años en total. A esa edad murió Set. En el versículo 9 dice, Enos tenía 90 años cuando nació su hijo Cainán. Se dan cuenta cómo dice 90, no dice 91 ni 92. Son cifras muy cerradas. Sí, el 9, que es 333, que es 3 veces el poder. 369, que significa el poder de Dios. Después de esto, Enos vivió 815 años más, ¿se dan cuenta? No dice 814 ni 816. Todo está cerrado en cifras. Esto nos da a entender y se está aclarando consecutivamente de que las edades
son probables. Las edades no son categóricamente como las edades que manejamos nosotros en la actualidad. En el versículo número 10 dice que después de esto, Enoc vivió 815 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 905 años en total. A esa edad murió. 905, que son 333, o sea, 369, que eso es 3 veces el poder, porque el número 3 significa poder, y el 5, que es el trabajo del hombre. Son significativos, son datos de la numerología teológica en las Sagradas Escrituras. En el número 12 dice, Cainán tenía 70 años cuando nació su hijo Mahalael. Vemos como dice 70 años cerrados, que el número 7 significa plenitud, sea seguido de ceros, o solamente el número 7. Después de esto, Cainán vivió 840 años, ¿sí? El número 4, que es preparación, seguido de ceros. Y el número 8, que es un número imperfecto. Y vemos aquí también, en el número 14, así que vivió 910 años en total. Vemos como otra vez el número 909 y el número 10, que es la ley, 910 años. En el número 15 dice, Mahalael tenía 65 años cuando nació su hijo Jared. Volvemos al número 5, al número 60, el número 6, que es imperfección, el número 5, que significa trabajo del hombre. En el número 16 dice, después de esto, Mahalael vivió 830 años más. Otra vez el número 830 cerrados. Y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 895 años en total. A esa edad murió. Jared tenía 162 años. Se dan cuenta que el número 2, que significa que está Dios en medio de ellos, el número 2, y el 60, o el 6, seguido de ceros, que significa imperfección. Jared tenía 162 años cuando nació su hijo Enoc. Después de esto, Jared vivió 800 años más y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 962 años en total. 900, el número 9, que es 3 veces el poder de Dios. 60, que es el número 6, imperfección. Y el número 2, años en total, que quiere decir que Dios está en medio de ellos. A esa edad murió. Enoc tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén. 60 y el número 5. Una vez más, Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios. Vemos cómo sí hay personajes que viven de acuerdo a la voluntad de Dios, que sí hay gente que cumple con lo que Dios exige y pide. Después de esto nació Matusalén y después nació Enoc. Vivió 300 años más y tuvo otros hijos e hijos. El número 300 o el número 3 seguido de ceros, que es poder. Así que vivió 365 años en total. Como Enoc vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Esto es muy importante. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa en el versículo número 24, que dice muy claramente como Enoc vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Entonces, recordemos que Elías es un personaje que nos cuenta la historia bíblica, que fue arrebatado y que fue llevado como una carreta de fuego, así nos dice la geógrafa. Bueno, pues aquí vemos también que Enoc pues se desaparece. Aquí no nos dice que se lo haya llevado una carreta de fuego, simple y llanamente se desapareció porque fue una persona que cumplió con las cosas de Dios. Se dice, teológicamente hablando, que fue llevado a Dios en cuerpo y alma. Pero bueno, eso son teorías, pero de que sí sabemos que Enoc, pues también es una persona que desaparece, al igual que Elías. Y estamos viendo entonces que, pues, Enoc, siendo hijo de Jared, ¿sí?, también desaparece. Enoc tenía 65 años de edad cuando nació su hijo Matusalén.
pues nace su hijo Matusalén, al que le decimos que cuando vives muchos años, dices, es que pareces Matusalén, porque vives muchos años, ¿verdad? Bueno, es hijo de Enoc, y Enoc, su papá, fue un personaje que cumplió con la voluntad de Dios y se desapareció de la tierra. No hubo entierro, no hubo alguien que viera que se había muerto. Después de esto, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos e hijas. Vemos cómo dice 780, 7, plenitud, 800, ¿sí? Un número imperfecto, y 2, donde está Dios. Así que vivió 969 años en total. 900, número 9, 3 veces el poder, 60 la imperfección, y el 9 años en total, que es otra vez el poder de Dios. Y a esta edad murió. Lamec tenía 182 años cuando nació un hijo suyo, al que le llamó Noé, porque dijo, el Señor maldijo la tierra y tenemos que trabajar muy duro para cultivarla, pero este niño nos hará descansar. Ya lo estaba profetizando el papá de Noé, de que con ese hijo iba a descansar la tierra, iba a descansar la humanidad. Y después nos sigue diciendo en el versículo número 30, después de que Noé nació, Lamec vivió 595 años. Otra vez el número 5, preparación, el trabajo del hombre, el 90, el poder de Dios, sí, 95 años más. Y tuvo otros hijos e hijas. Así que vivió 777. 777. Me suena como una película, ¿no? 777. De un artista de la actualidad. ¿Sí? 3 veces el 7. 3 veces la plenitud de Dios. Ese fue la vida que tuvo después de que Noé nació. Lamec vivió 595 años y tuvo otros hijos, y ahora sí que vivió 777 años en total. O sea, el papá de Noé es el 777. Noé tenía ya 500 años, número 5, cuando nacieron sus hijos, sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Se menciona aquí los 3 nombres de los hijos de Noé, independientemente de que no podemos decir quién es el mayor, quién es el menor, solamente se están mencionando. Los hagiógrafos nos mencionan sus nombres, Sem, Cam y Jafet. Sem viene después sus herederos, que son los semitas, Cam, que son los camitas, y Jafet, que son los jafetitas. Esto es lo que se está mencionando en el capítulo número 5 del Génesis, la descendencia de Adán hasta llegar hasta Noé. Y entonces vemos aquí que Lamec tuvo su hijo, que fue Noé, y pues Noé tiene 3 hijos. Y muy claramente vamos a ver enseguida una pequeña historia, y la vamos a descifrar con respecto a la vida de Noé. Y vemos en Enoc que Enoc pues es uno de los personajes bíblicos en el que se conoce y se sabe que se desapareció y que no se sabe dónde murió, si es que murió o si no es que Dios se lo llevó. Bueno, este capítulo de la desaparición lo menciona el geógrafo de una manera muy numerológica, en donde nos menciona muchos números. El número 3, o seguido de ceros, que significa poder. 3 veces el 3 es el 9, que significa 3 veces la Santísima Trinidad, que es el poder de Dios. Nos menciona el número 2, que significa que Dios está con nosotros. Nos menciona el número 7, que es la plenitud. Nos menciona el número 5, que es el trabajo del hombre. Nos menciona el número 8, que es un número imperfecto. Nos menciona varias veces el 5, el 2, el 7. Esto quiere darnos a entender que tienen un significado preciso los números que se están manejando. Y reitero, no es
la edad en concreto de cada uno de esos personajes. Se les fue puesto esa edad o esos números para transmitir un mensaje de información de cada uno de los números que tienen un significado muy importante en la teología de la palabra de Dios. Y no es que exactamente haya sido la edad. Y ahí caeríamos en una respuesta, porque mucha gente dice, ¿cómo es posible que los hombres hayan vivido tanto tiempo? Entonces, son una forma informativa, conceptual de cada uno de los nombres. Pasemos ahora sí al capítulo número 6, en donde dice como subtítulo la maldad de los hombres. Y nos menciona en el número 6, comienza así: cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, ya estaban todas las generaciones hechas y derechas por todo el mundo. Todos los descendientes de Adán, todos los descendientes de Adán que, pues, su hijo, su tercer hijo fue Set, y también todos los descendientes de Caín, porque pues deben de saber ustedes que también Caín pues tuvo familia, y que en realidad estamos hablando de que se pobló toda la tierra, por todos lugares. Muy claramente dice aquí, cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que cumplen con la palabra de Dios. Así se les llama a los hijos de Dios. Tú quieres ser hijo de Dios es porque estás cumpliendo la palabra de Dios. No quieres ser hijo de Dios o no cumples la palabra de Dios, entonces no eres un hijo de Dios. Y las hijas de los hombres comunes y corrientes, acuérdense que nuestro Señor tenía a su pueblo elegido. Desde este entonces ya había escogido a Noé y a sus descendientes, y por eso se nos menciona el linaje desde Adán hasta Noé, porque esa era la línea de los hijos de Dios, la gente que sí cumplía, como Enoc, que era hijo de Dios porque había cumplido con las cosas del Señor. Y todos los demás que no cumplían, pues eran los hombres, los comunes y corrientes. Por eso dice este versículo que cuando los hombres comenzaron a poblar la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que estas mujeres eran hermosas, pues se enamoraron. Entonces la raza o el linaje de todas aquellas personas de la descendencia directa de Adán hasta Noé, pasando por Enoc y Matusalén, pues se casaron, se envolvieron con otras razas, con otras tribus, porque vieron que las mujeres, dice así, eran hermosas, o sea que hubo una combinación de razas. Y nos menciona aquí que entonces escogieron entre ellas y se casaron con las que se quisieron. Entonces ya hubo una mezcolanza de gente, ya no nada más era una sola tribu, una sola línea, como la descendencia de Adán hasta Noé, sino ya había habido una mezcolanza. Pero el Señor dijo, no voy a dejar que el hombre viva para siempre. Pues no, porque el hombre ya había cometido el pecado de la desobediencia y tenía que morir. No voy a dejar que el hombre viva para siempre porque él no es más que carne. Así que vivirá solamente 120 años. Esto es muy importante que se mencione, porque el geógrafo aquí remite en concreto y dice, pues la edad de un ser humano son 120 años, que así lo dispuso nuestro Padre Dios. Y entonces vemos nosotros la información en la actualidad en la que un ser humano, hombre o mujer, tiene la posibilidad de llegar a vivir 120 años bien, lúcido, con sus 5 sentidos, siempre y cuando haya tenido una vida de cuidado, una vida de buena alimentación, una vida alejada de perversiones, no solamente físicas, sino también mentales y morales. Dice aquí, en el versículo número 4, los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, para tener hijos con ellas, y también después ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos, que se le llama
a un personaje héroe, alguien destacado, alguien que hace cosas de una manera muy importante para una población, para una familia, para toda una sociedad, y que sobresale, y que tiene pues ciertas virtudes, ciertas capacidades que lo distinguen con otros, y que todo lo hace por el bien común. Eso es un héroe. Y aquí nos menciona que los hijos de los hombres, ¿sí?, se casan con los hijos de Dios, que son los que cumplen con las cosas de Dios, y nos habla de gigantes. La palabra gigante en la Sagrada Escritura quiere decir que son personas de mucha importancia, grandes, agigantada la situación. Muchos teólogos nos mencionan que es gigante, quiere dar a entender, tiene un personaje de una estatura enorme. Se han encontrado restos humanos de personajes que miden más de 2 metros. No sabemos con exactitud. Los arqueólogos y los estudiosos nos han dicho sí, que eran seres humanos y que había unos que medían 3 metros, 4 metros, 5 metros, pero en realidad la estatura normal es la que conocemos ahora, máxima de 2 metros, 2,5, mínima, pues lo normal, 1,40, 1,50 de estatura. Pero aquí nos habla de gigantes, pero quiero aseverar que la palabra gigante quiere... Pero les digo que desafortunadamente hay algunos teólogos que nos mencionan que gigantes quiere decir aquellas personas que tienen una estatura más de 2 metros, 3 metros. Y que afortunadamente, pues con los estudios arqueológicos han encontrado esqueletos de seres humanos de esas magnitudes. Bueno, y dice aquí que en el número 5, versículo 5, el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre, fíjense. Ya desde ese entonces había la maldad. Siempre la maldad ha existido y seguirá existiendo. ¿Por qué? Porque es una herencia. Ya el ser humano la trae de herencia en su sangre. Desde que fue inyectada la maldad en Eva, desde que fue inyectada la maldad por el maligno al género humano. ¿Qué es la maldad? La ausencia de Dios. Esa es la maldad. Y entonces el ser humano tiene 2 aspectos, la maldad y la bondad dentro de su vida. Aunque hay seres humanos que tienen más maldad que bondad, y hay seres humanos que tienen más bondad que maldad. Para esto estamos en este mundo, para ir trabajando conforme a la bondad e ir eliminando poco a poco o muy rápido esa maldad que nos genera en nuestra herencia, de nuestro linaje, de nuestro crecimiento, de nuestra vida. Entonces el Señor dice aquí que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que siempre estaba pensando en hacerlo malo. El ser humano siempre está pensando en hacerlo malo. Ya desde entonces, imagínense en la actualidad, no les quiero mencionar porque pues más bien ustedes ya conocen cómo está la situación en la actualidad, con tanta maldad que existe en el ser humano. Robos, asesinatos, secuestros, drogadicción, ¿sí?, desenfreno. En el número 6 dice, y le empezó a haber hecho al hombre, dice la Escritura, a Dios le empezó a haber hecho al hombre. Eso de decir que le empezó, quiere dar a entender de que la situación estaba muy grave con el hombre, y que el hombre no podía vivir si no estaba unido a Dios. Entonces el peso era mucho, muy grande. El Señor no podía dejar, abandonar a su libre albedrío al hombre, porque entonces se iba a extinguir. Por eso es que dice que Dios vio y le empezó a haber hecho al hombre, porque el hombre había sido inducido al pecado y a la maldad. Y tenía mucho dolor, dice aquí la Escritura. El número 7 dice, dijo, voy a borrar de la tierra al hombre que he creado. O sea, imagínense, ¿no? Lo va a destruir. Y también a todos los animales domésticos, y a los que se arrastran, y a las aves. Hay muchos animales que se arrastran, ¿eh? No solamente las serpientes, y no solamente los cocodrilos, sí, y no solamente los arácnidos.
y a las aves, voy a destruir todo, dice Dios. Me pesa haberlos hecho. Esto, vuelvo a reiterar, el pesar quiere decir la situación crítica en la que se encuentra la creación de Dios al haber sido movida, contaminada por el maligno. Sin embargo, dice en el número 8, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. ¿Por qué? Porque era como Enoc, cumplía con la palabra de Dios. Entonces es un mensaje que tenemos ahorita hasta aquí, de que nuestro comportamiento debe de ser como Enoc, cumpliendo la voluntad de Dios, o como Noé, cumpliendo la voluntad de Dios. Sigue diciendo en el número 9, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre muy bueno, que siempre obedecía a Dios entre los hombres de su tiempo. Solo él vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios les iba siendo indicada a cada uno de los personajes, en este caso a Noé. Antes no había misa en ese entonces, no había sacerdotes, no había presbíteros, no había guías espirituales, no había profetas. Aquí la dirección era hablar directamente con Dios. ¿De qué manera se hablaba con Dios? Posiblemente recibiendo un mensaje en tu interior, posiblemente en sueños, posiblemente que se presentaba a Dios de una forma de un ángel mensajero y te decía qué es lo que tenías que hacer, o en el sentido de que el Señor te iba dando todo lo que necesitabas y te dabas cuenta de que el Señor estaba contigo, porque te estaba dando casa, vestido y sustento. Y aquí nos menciona en el número 10 que Noé tuvo 3 hijos, que fueron Sem, Cam y Jafet, que ya los habíamos mencionado. Para Dios la tierra estaba llena de maldad y violencia. Fíjense, maldad y violencia. Lo mismo que en la actualidad. Pues toda la gente se había pervertido. Al ver Dios que había tanta maldad en la tierra, le dijo a Noé, he decidido terminar con toda la gente. De plano, Dios estaba decidido a limpiar la tierra, a limpiar al hombre. He decidido terminar con toda la gente, por su culpa hay mucha violencia en el mundo. Así que voy a destruirlos, a ellos y al mundo entero, a todos. Aquí viene la destrucción que una vez existió en este planeta y que según la ciencia en la actualidad nos menciona que fue cuando fueron destruidos todos los dinosaurios, toda la vida, a vida y por haber. Y que pues los científicos nos mencionan que los únicos seres orgánicos que sobrevivieron fueron los seres mamarios, que tienen mamas, ¿verdad? Bueno, pero esa es la ciencia. Y nos sigue diciendo aquí en el número 14, construye una barca de madera resinosa, haz cuartos en ella, y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera, para que no le entre agua. O sea, Dios le da las indicaciones precisas y correctas, como si fuera un carpintero Dios. A Noé, ¿se dan cuenta de eso? ¿Por qué creen que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, nace en el seno de un carpintero? Porque Dios es creador. ¿Y de dónde sacan la madera? De los árboles. ¿Y los árboles quién los inventó? Pues Dios, cuando inventó la naturaleza, cuando hizo la naturaleza. De la misma naturaleza Dios provee al hombre la salvación. Y le da todas las indicaciones a Noé para que realice la barca. Haz cuartos, dice, en ella y tapa con brea todas las rendijas de la barca por dentro y por fuera para que no le entre agua. Haz la barca de estas medidas. Fíjense qué medidas dice: 135 metros de largo. O sea, medidas con números cabalísticos. 135 metros de largo. 22 metros y medio de ancho. Imagínense, 135 metros de largo, pues estamos hablando que era una barca. ¿Cuánto mide una calle a veces? 100 metros. Las calles pequeñas, ¿verdad? 100 metros, mira, aquí 135 metros de largo. ¿Cuánto mide un predio? Aproximadamente casi 8 metros mide, ¿no? Entonces, imagínense, estamos hablando que si de 10 predios son 80.
y otros 10 metros serían 160. Aproximadamente estamos hablando que son como de 18 predios de la calle donde tú vives. No, bastante grande, ¿verdad? Y nos menciona aquí el ancho, 22 metros y medio de ancho. ¿Se dan cuenta? 22 metros y medio de ancho. ¿Cuánto tiene de profundidad un terreno normalmente? 25, 20 metros. Ese era el tamaño de lo ancho y de lo largo de la barca que Dios le estaba diciendo a Noé que construyera. Números muy importantes, ¿eh? Porque acuérdense que habíamos dicho que el número 30, el número 3 significa poder, el número 5, el trabajo del hombre, el número 1 es Dios, 100, o el número 1 es Dios, 22, el 20 es el número 2, 2, el número 2, que es en donde está Dios. Punto 5 y medio, el punto 5, el número, o volvemos al número 5, que es el trabajo del hombre. Menciono estos significados de los números para que tú siempre los tengas, porque toda la Sagrada Escritura siempre desciframos y interpretamos los mensajes con respecto al significado de cada uno de los números que manejamos en la Sagrada Escritura. Por eso es importante que no se te olvide. Y nos menciona aquí, y 13 metros y medio de alto. 13 metros. ¿Cuánto mide un edificio? A ver, váyanle pensando, 13 metros y medio. Si cada piso mide aproximadamente 2 metros y medio o 2,80, vamos a cerrarlo en 3 metros. Digo, está bastante alto cada piso, ¿verdad? 3 metros. Aquí dice que son 13 metros. Bastante alto, ¿verdad? ¿Cuántos pisos serían de un edificio? Pues si son 3 metros, 6, 9, y eso hace 12, 13, 14, 15, aproximadamente un edificio como de 4, 5 pisos. ¿Verdad? Más o menos, para que se vayan dando una idea de lo largo, 18 predios, de lo ancho, el ancho que tiene un terreno aproximadamente de una casa, y de alto como 5 o 4 pisos. Era casi una manzana, casi una manzana de donde vive alguna gente en alguna colonia, ¿no? Bueno. Haz de 3 pisos cada una, dice, hazla de 3 pisos. 3 pisos, el número 3. ¿Ah? Con una ventana como a medio metro del techo. De medio metro en el techo. No a un lado, ni del otro lado, ni adelante, ni atrás, ni abajo. No, en el techo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor tenía que decirle que tendrás que abrir esa ventana, ¿sí? Para ver si ya la tierra se había secado cuando Dios mandó el diluvio. Voy a mandar un diluvio que inundará la tierra y destruirá todo lo que tiene vida en todas partes del mundo. En todas partes del mundo, en todos los continentes, aunque todavía no se conocían, ya el Señor estaba dando esa indicación de que pues se tenía que morir toda la gente en todo el mundo. Y dirían ustedes, bueno, que en todo el mundo había maldad, sí. En todo el mundo había pesar, sí. Bueno, ¿y por qué no nada más matar a los hombres, que eran malos, y dejar a los animales vivos? ¿Se dan cuenta? Es una buena pregunta. Seguimos adelante. Dice en el número 18, pero contigo estableceré mi pacto, dice Dios a Noé. Y en la barca entrarán. ¿Quién va a entrar? Pues tus hijos, tu esposa, tus mujeres. O sea, estamos hablando de 3 hijos y Noé 4, y 4 mujeres 8. El número imperfecto. Sí, entra a la barca. También llevarás a la barca un macho y una hembra de todos los animales. Macho y hembra de todos los animales que hay en el mundo. Imagínense. Oigan, le estaba diciendo macho y hembra de todos los animales que hay en el mundo. Pero, por ejemplo, hay animales que no estaban allá y que solamente son originarios de América o que son originarios de África. ¿Cómo le pudo haber hecho eso? Pues Dios
le fue arrimando los animales, se los fue llevando. Y dirán ustedes, pues ¿cómo le hizo? Dios es muy poderoso. Para esto quiere dar a entender de que iba a proseguir la vida animal, la vida humana y lo que es toda la vida de la flora. Y nos menciona aquí, también llevarás a la barca un macho y una hembra de todos los animales que hay en el mundo, para que queden con vida igual que tú. Contigo entrarán en la barca 2 animales de cada clase. 2 nada más. Tanto de las aves y de los animales domésticos, como de los que se arrastran por el suelo. ¿Sí? Cocodrilos o serpientes, para que puedan seguir viviendo. Junta además toda clase de alimentos, imagínense, para poderles dar de comer a todos los animales. Eran 8 personas y ese iba a ser su trabajo, darles de comer a los animales, para que no se murieran dentro de la barca. Era un buen trabajo, un trabajo muy extenso. Junta además toda clase de alimentos y guárdalos para que tú y los animales tengan que comer. Y Noé hizo todo tal como Dios se lo había ordenado. Noé cumple con lo que el Señor le está diciendo de hacer una barca. Es bastante el trabajo que van a realizar Noé, sus 3 hijos y sus nueras y su esposa. Después nos sigue diciendo aquí, en el Génesis número 7, nos sigue diciendo que después el Señor le dijo a Noé, entre toda la gente de este tiempo, solo tú vives de acuerdo con mi voluntad. Por lo tanto, entra en la barca junto con tu familia, toma 7 machos y 7 hembras de todo animal puro, pero solo un macho y una hembra de los impuros. Sí, porque la maldad se reproduce más fácil que la bondad. Se reproducen más los animales agresivos y malvados que los animales domésticos y puros. Sí, como podemos decir un animal puro como las palomas, como los borregos, como los venados, como los caballos, como los perros. Y los malos como el león, el tigre, la pantera, el cocodrilo, la serpiente. Por eso de esos, pues no había necesidad que metiera muchos, con que metiera uno, hembra y macho, con eso iban a reproducirse. Esto nos da a entender que la maldad crece más rápido que la bondad. Los malos crecen más que los buenos. Esto debe de tener mucha conciencia el ser humano de que es más fácil pecar que hacer el bien. Y nos sigue diciendo aquí, toma también 7 parejas de cada clase de aves para que se conserve su especie en el mundo. Porque dentro de 7 días haré que llueva durante 40 días y 40 noches. Voy a borrar de la tierra todo lo que vive y que yo he creado. ¿Cuánto tiempo estuvo lloviendo? 40 días y 40 noches. Y Noé hizo todo tal como el Señor se lo había ordenado, fíjense, obediente. O sea, nos pide el Señor que seamos obedientes. Cuando el diluvio inundó la tierra, Noé tenía 600 años, el número 6, imperfección, cuando se inundó la tierra. Y entró Noé en la barca junto con sus hijos, su esposa y sus nueras, para protegerse del diluvio. Los animales puros e impuros, los que vuelan y los que se arrastran, entraron con Noé en la barca de 2 en 2. Esto quiere decir que donde hay 2, está el Señor con nosotros. Macho y hembra. Es muy importante, ¿verdad? Por la reproducción, como Dios se lo había ordenado. A los 7 días, del número 7, a la plenitud, el diluvio comenzó a inundar la tierra. Era el día 17 del mes segundo. Podríamos decir que es el 17 de febrero, digo, para tener nosotros una claridad, ¿no?
Era el día 17 del mes segundo. Noé tenía entonces 600 años. Precisamente en ese día se reventaron las fuentes del gran mar abajo y se abrieron las compuertas del cielo de arriba. Se inundó la tierra porque llovía mucho y se desbordó los ríos, se desbordaron los mares. 40 días y 40 noches estuvo lloviendo sobre la tierra. Número 4 significa preparación. En aquel mismo día entró Noé en la barca con sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Así se menciona, pero no sabemos quién era el mayor, quién era el menor. Y con su esposa y sus 3 nueras. Cuando ellos entraron, toda clase de animales salvajes domésticos y toda clase de animales que se arrastran y de las aves. Todos los animales entraron con Noé en la barca, de 2 en 2, entraron un macho y una hembra en cada clase, tal como Dios se lo había ordenado a Noé, y después el Señor cerró la puerta de la barca. A ver, ¿quién cerró la puerta? Pues Dios. ¿Y Dios te buscó? Sí, la selló. Era una ventana, una puerta, pero el Señor la selló. Esto nos quiere dar a entender que el Señor es el que te sella. El Señor es el que te protege. Él es el que te ayuda. Si tú estás con Él, Él te va a salvar. Él nos va a salvar. ¿Se dan cuenta de todos los mensajes que nos está dando esta Sagrada Escritura? Estos versículos. El Señor nos da indicaciones. Cómo tenemos que hacer las cosas en la vida. El Señor nos protege. El Señor nos salva. Si estamos con Él, nos va a salvar. Sí. Y tenemos que hacer lo que Él nos pide. A nosotros nos pide hacer otra barca, que es nuestra familia, la evangelización, que es el darle de comer a los demás, el protegerlos. Bueno, el diluvio duró 40 días. Al subir el agua, la barca se levantó del suelo, pues sí, y comenzó a flotar, como si fuera un submarino. El agua seguía subiendo más y más, pero la barca seguía flotando. Tanto subió el agua que llegó a cubrir las montañas más altas de la tierra. Sí, cubrió las montañas, las más altas de toda la tierra. Diríamos ahorita, pues, ¿cuáles son las más altas de toda la tierra? Pues el Everest, ¿sí? ¿Cuál otro? Aquí en México, pues el Pico de Orizaba, ¿verdad? Sí, bueno. Y tanto subió que llegó a cubrir todas las montañas. Y después de haber cubierto las montañas, subió todavía como 7 metros más. Ya cuando estaba todo tapado, todavía 7 metros más. ¿Qué quiere decir? Plenitud. El número 7. ¿Se dan cuenta cómo se mencionan mucho los números y el concepto de cada uno de los números? Así murió toda la gente que vivía en la tierra. Lo mismo que las aves, porque no tenían dónde detenerse, se cansaron de volar, caían en el agua y se morían ahogadas las aves. Dirán ustedes si los animales marítimos se murieron, los que son peces, si no necesitan. Es una buena pregunta. ¿Se dan cuenta cómo se nos está mencionando una forma histórica, pero una forma histórica de salvación? No una forma histórica cronológica, de aspectos científicos, porque caeríamos en un error. Es por lógica que los animales acuáticos, pues no, murieron. Más bien tuvieron más zona de hábitat para vivir. Los peces, quizás los tiburones, las ballenas, todos los animales que viven en el mar y en el agua. O posiblemente murieron también. Pero no nos dice que en la barca hayan metido peces, animales acuáticos. ¿Se dan cuenta de eso? Es muy importante que ustedes razonen todos estos datos, porque entonces caeríamos en un error. Y diríamos, bueno, pues si se salvaron todos los animales terrestres, ¿murieron los marítimos, los acuáticos? ¿O esos prevalecieron y no murieron? Y se está diciendo que iba a matar a todo ser vivo. ¿Cómo es que esos sobrevivieron? Entonces, o murieron todos o no murieron todos. O nada más murieron los terrestres, los que necesitan oxígeno de aire, porque en el agua también hay oxígeno. O también esos murieron y esos florecieron después. ¿Se dan cuenta cómo esto es interpretativo?
no es una forma explícita de raciocinio. Todos esos puntitos necesitas tú analizarlos para que te des cuenta que la Sagrada Escritura es una historia de salvación. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, así nos dice en el versículo 21, fíjense. Así murió toda la gente que vivía en la tierra, lo mismo que las aves, los animales domésticos y los salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Todo lo que había en la tierra firme y que tenía vida y podía respirar murió. ¿Se dan cuenta entonces cuál es la respuesta? Que los animales acuáticos no murieron. Los animales que vivían en el agua continuaron. Solamente Noé y los que estaban en la barca quedaron vivos. Los demás fueron destruidos. El hombre, los animales domésticos, las aves del cielo y los animales que se arrastran. Pues la tierra quedó inundada durante 150 días. El diluvio duró 40 días y 40 noches, pero para que la tierra se secara, pues quedó inundada 150 días. Bastante tiempo, ¿no? 5 meses. Entonces, si nos menciona aquí que empezó el día 17 del segundo mes, estamos hablando de febrero, por decirlo así, marzo, abril, mayo, junio y julio, ¿verdad? De febrero a marzo fue el diluvio. Pero de febrero a julio son 150 días. Y el número 150, que significa 3 veces el número 5, 3 veces el trabajo del hombre. Y que hay gente que lo relaciona con el Santo Rosario. 150 Aves Marías. ¿Ah? Sí, porque cuando rezas el Rosario son 5 misterios. Y cada misterio son 10 Aves Marías. Y son 50. Y otros rosarios son otros 50, y otros rosarios son otros 50. Y que anteriormente pues nada más se tenían los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Pero después llegó un amigo, Papa, Juan Pablo II, y que ya nos dejó otros misterios, otros 50 Aves Marías, otros misterios, los de luz, ¿verdad? Y entonces pues ya son 4, ¿sí? Misterios. Los gozosos, dolorosos, gloriosos y los luminosos, ¿verdad? Pero bueno, esa es doctrina, eso es invento de nosotros, los seres humanos, de cosas que el Señor nos permite para agradarle, para comunicarnos con Él y para hacer oración. Y bueno, pues esto conlleva a que estamos hablando ahorita de 150, estamos hablando de 3 veces el número 5, ¿sí? Porque son 50, 50, 50. En donde estamos hablando del trabajo del hombre. Bueno, ya después nos menciona aquí en el capítulo número 8. Entonces Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban en la tierra, en la barca. Hizo que el viento soplara sobre la tierra y el agua comenzó a bajar. Se cerraron las fuentes del mar profundo y también las compuertas del cielo dejó de llover. Y el agua comenzó a bajar poco a poco. Al cabo de 150 días el agua ya se había bajado. El día 17 del mes séptimo, o sea julio, por eso les digo desde febrero a julio, la barca se detuvo sobre las montañas, pues ahí, en una montaña que se llama Ararat. El agua siguió bajando y el primer día del mes décimo, ¿sí? Julio, agosto, septiembre, octubre, diríamos el mes décimo, ya se podían ver las partes más altas de los montes. Después de 40 días, Noé abrió la ventana de la barca. Acuérdense que la puerta la cerró Dios, pero la ventana la cerró Noé y Noé la abre. Y soltó un cuervo, pero el cuervo volaba de un lado para otro esperando que la tierra se secara. Después del cuervo, Noé soltó una paloma para ver
si la tierra ya estaba seca. Pero la paloma regresó a la barca porque no encontró ningún lugar donde descansar, pues la tierra todavía estaba cubierta de agua. Así que Noé sacó la mano, tomó la paloma y la hizo entrar a la barca. Muy importante entender que el tomar la paloma en las manos quiere decir que estoy tomando la paz, la tranquilidad, el sustento de Dios en nuestras manos. Noé estuvo por 7 días, plenitud, número 7, y volvió a soltar la paloma. Ya empezaba a anochecer cuando la paloma regresó, trayendo una ramita de olivo en el pico. ¿Qué onda, no? El olivo, muy importante en aquel lugar de Jerusalén, ¿verdad? Y el olivo, que significa, pues, el aceite, ¿verdad? El aceite bendito de nuestro Señor, ¿no? Bueno. Así Noé se dio cuenta de que la tierra se había secado, o se estaba secando. Esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma. Pero la paloma no regresó. Cuando Noé tenía 601 años, dice 601 años, la tierra quedó seca. El primer día del mes primero, Noé quitó el techo de la barca y vio que la tierra estaba seca. Para el día 27 del mes segundo, la tierra estaba ya bien seca. Entonces Dios le dijo a Noé: sal de la barca, junto con tu esposa, tus hijos y tus nueras, saca también a todos los animales que están contigo, las aves, los animales domésticos y los que se arrastran por el suelo, para que se vayan por toda la tierra y tengan muchas crías y en el mundo. Y los empezó a sacar. Entonces Noé y su esposa y sus hijos salieron de la barca. También salieron todos los animales domésticos y salvajes, los que se arrastran y los que vuelan. Luego Noé construyó un altar en honor al Señor, tomó animales y las aves puros, uno de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. Su primer sacrificio. Es la primera nota que tenemos del sacrificio que le hacen al Señor con animales puros. Carnero, el borrego. Cuando el Señor le llegó este olor tan agradable, dijo: nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa de los hombres, porque desde joven el hombre solo piensa en hacer lo malo. Desde joven. ¿A poco? Sí. Desde joven el hombre siempre trata de hacer lo malo. Está equivocado. Tiene que aprender. Por eso la gente adulta tiene que dirigir a los jóvenes para que hagan un buen tipo de vida y aprendan a vivir correctamente. Y nos menciona aquí: cuando el Señor les llegó este olor agradable, que es un sacrificio, una oración, no volveré a destruir al hombre. Tampoco volveré a destruir a los animales como lo hice esta vez. Mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha. Fíjense, mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha. Hasta en la actualidad. A pesar de que ahora ya están sembrando marihuana y amapola, de todas maneras, existe el mundo. Hay siembra y cosecha para alimento del hombre. Hará calor y frío. Habrá invierno y verano, y días con sus noches. Y vemos entonces cómo el Señor hasta siempre está pendiente de nosotros, y al haber visto que Noé y su familia cumplen con Él y son gente, están unidas a Él, Dios los protege, los ayuda. Y vemos cómo este suceso de la destrucción que se presenta es muy importante analizarlo. Hasta aquí lo vamos a dejar, hasta el versículo número 22. Es el último versículo del capítulo 8. Vemos cómo Dios, la importancia
que le da al hombre es total. A pesar de que la mayoría, casi todos, estaban lejos de él. Había demasiada maldad. Había demasiada violencia. Y vemos entonces nosotros que pocos, en este caso Noé, su esposa y sus 3 hijos, principalmente Noé, era cumplidor de las cosas de Dios. Entonces, este es un mensaje que se nos da a cada uno de nosotros. Seamos, pues, cumplidores de lo que el Señor nos pide, así como se lo pidió a Noé. A lo mejor era un trabajo muy difícil lo que hizo Noé. En la actualidad, nosotros nos quejamos muchas veces del trabajo que tenemos que realizar en nombre de Dios y estamos inmersos en trabajos mundanos, trabajos terrenales, trabajos que nos dejan dinero, trabajos que nos distraen y que muchas veces solamente nos reditúa en cosas materiales y mundanas. Y dejamos pasar nuestra vida y no hacemos ningún trabajo para el Señor. ¿Y cuál es el trabajo que el Señor nos pide a cada uno de nosotros? Hacer obras de caridad, ayudar al prójimo, evangelizarlo, conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios con los dones que tienes, que el Señor te ha dado por medio del Espíritu Santo. Tenemos muchos dones, todos los dones son del Espíritu Santo, son de Dios. Son habilidades, los dones, y no todos tenemos los mismos dones, pero todos los dones son del Espíritu Santo. Tú tendrás unos, otros tendrán otros, yo tengo otros, parecidos, pero todos deben de estar al servicio de Dios. Ese es nuestro trabajo. Noé cumplió con su trabajo, hacer una barca y pasar 40 días y 40 noches aguantando el diluvio, encerrado en la barca, con su familia. Es muy importante trabajar en familia, trabajar con las nueras, trabajar con la esposa, trabajar con los hijos trabajar con los padres, trabajar con sus esposas. Y después de los 40 días, 150 días más todavía, para que se sacara la tierra. Mucho tiempo, estamos hablando de un año de trabajo asiduo, que tuvieron que guardar alimento para todos los animales y darle de comer a los animales. Hay gente que no le gustan los animales, no le gusta ni atender a su familia, mucho menos atender a los animales. El trabajo fue muy difícil el de Noé, desde hacer la barca, el de meter a todos los animales, el de vivir más de un año en la barca, encerrado, y retirarse de todo lo mundano, de todo lo terrenal. Eso es cumplir con Dios. Eso es estar conectado con la voluntad de Dios. Yo sé que en la actualidad muchos de nosotros hacemos muchas cosas en la vida y decimos de una manera desordenada: ¿qué me voy a llevar cuando me muera? Lo vivido y lo tragado, dicen. Están pensando en las cosas mundanas y terrenales. Y se siguen divirtiendo, se siguen paseando, se siguen haciendo grandes comilones, gastando lo que les cuesta mucho trabajo de ganar en cosas vanas, en cosas superfluas. Y no se dan cuenta que lo importante es que cumplamos como cumplió Noé, su familia, en la voluntad de Dios. Y fueron los únicos que habían cumplido con Dios. Espero que estos capítulos te han dejado un mensaje muy claro de lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. Recuerda que los hijos de Dios son los que cumplen con la palabra del Señor. Ahí lo dice la Escritura. Los hijos de Dios se casaron con los hijos de los hombres. Los hombres son todos aquellos comunes y corrientes que están lejos del Señor.
Y si hay esa mezcolanza, pues ayudemos. Mezclémonos, sí, pero ayudemos a esas personas que bien o tardemente vienen siendo nuestra propia familia. Ayudémosle para que también conozcan al Señor. Que Dios te bendiga.